Buenos días. Estamos en la asignatura Atención a la Diversidad. Soy la profesora Elia Palma. Hoy vamos a ver el módulo Atrévete a conocer a las personas con discapacidad auditiva. Bienvenidos. Adentrándonos a este módulo, vamos a empezar a ver qué es la discapacidad auditiva. Muchas veces a nuestro alrededor hay personas que no saben hablar o que tartamudean o que mueven las manos y no sabemos quiénes son ellas. Entonces, vamos a conocerla un poquito más. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de la pérdida de la audición en cada oído. Es la discapacidad invisible. Recordemos que necesitamos escuchar para poder responder en un momento dado. Pero si no puedes escuchar, tienes que buscar la forma de cómo hacerlo. Aquí tenemos a estas personas que son las personas con discapacidad auditiva o son llamadas personas sordas. La clasificación según la pérdida auditiva, según sus orígenes, puede ser genética, que es hereditaria. En una familia puede haber 1, 2, 3, 4, 5 personas con discapacidad auditiva. Adquirida. La discapacidad se adquiere durante algunas etapas de la vida, o sea, ya sea por un accidente, una caída, una infección en el oído, se puede adquirir. La congénita. La congénita puede ser prenatal por una enfermedad cuando la madre está en ese proceso de gestación, le da un sarampión, le da una rubiola, una pelusa, ese niño va a venir con una discapacidad auditiva. La perinatal, por trauma durante el parto, prematuros, partos prolongados, anoxias, falta del oxígeno. Todo esto puede ocasionar una discapacidad auditiva, que se vayan perdiendo la audición. También la discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otras discapacidades, lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. No es así. Ellos nacen igual que todos nosotros. Claro, al recibir la información no la vas a recibir de la misma forma, ya que el ser humano 100% se apoya en la audición y desde pequeño vamos escuchando cuando llaman el nombre de nuestra madre. Muchas veces las personas sordas de nacimiento no saben cómo se llama su madre, si no le tienen la lengua de señas, un nombre en señas, un gesto para identificar a su madre o otro familiar. A continuación vamos a presentar las relaciones con las capacidades de acceso al sonido. Tenemos audición normal. Dentro del umbral de audición normal es de 0 a 20 desniveles. El sujeto no tiene dificultad en la percepción de la palabra. Hipoacusia leve es de 20 a 4 desniveles. La voz débil o alejada no es percibida. La hipoacusia media o moderada es de 40 a 70 desniveles. En el umbral de la audición se encuentra en el nivel conversional medio. El retraso es en el lenguaje, en las alteraciones, articulaciones, son muy frecuentes. La hipoacusia severa es de 70 a 90 desniveles. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que éstas puedan ser percibidas. El estudiante presenta
un lenguaje muy pobre o carece de él. Muchas veces a través de terapia se le ponen audífonos para que ellos realmente puedan compensar estos desniveles que le hacen falta, ya sea de un oído o del otro, o de ambos. Hipoacusia profunda o es una sordera, es de más de 90 desniveles. Sin la rehabilitación apropiada, los estudiantes no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y serán casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la audición, confosis o anacusia. Pérdida total de la audición. Se puede decir que son pérdidas excepcionales. Dentro de las ayudas técnicas para la discapacidad auditiva, se le puede, después de estas evaluaciones que le hacen al doctor, pueden usar audífonos. Algunos con terapias aprenden a modular su timbre de voz y hablar. Otros desde pequeños también le hacen implantes cocleares. Otros utilizan prótesis auditivas ancladas a la parte de un hueso dentro de toda su parte cerebral. Hay otros dispositivos que se pueden implementar aquí. Son ayudas técnicas. ¿Cómo sabes que una persona tiene una discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no se presentan características físicas evidentes. Vemos las personas que vienen y podemos pensar que son personas comunes y corrientes, pero pueden tener una discapacidad auditiva. Se hace notorio fundamentalmente por el uso de los audífonos, que los llevan de un lado o del otro, o de ambos. Y cuando las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar. Comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva desarrollarán diferentes alternativas de comunicación, entre las que se puede mencionar principalmente la lengua de señas, el lenguaje oral. La adaptación de una u de otra es una decisión de la familia y la propia persona con discapacidad auditiva. Es función de sus necesidades, intereses y posibilidades. Muchas veces te vas a encontrar personas que te dicen, no me hables, utilízame lengua de señas porque se siente más cómodo. Otras veces te va a decir, no, habla, no uso la lengua de señas, porque en su casa lo han acostumbrado desde muy pequeño a hablarle. Y así hay otros que utilizan todo. Nosotros que vivimos dentro de una sociedad debemos de estar adaptados. Y cuando vienen estas personas, describir, analizar y poder decir y sentir y hacer cómoda, que la persona se sienta cómoda, ¿da? Y dependiendo de lo que tú manejas, así mismo te vas a comunicar con ella. Comunicación de y con las personas con discapacidad auditiva. Se debe contemplar las siguientes medidas. Siéntela al frente, donde pueda ver el rostro del docente y leer sus labios. Debe contar con un intérprete de lengua de señas. Colóquese frente a él o a ella para comunicarse. El docente o los compañeros deben de ser concretos al hablarle o escribirle. Hable despacio y claro, sin exagerar. Compréndalo o compréndala y acéptelo o acéptela. Es incorrecto decir sordomudo.
se dice sordo o persona con discapacidad. Agregue gestos sencillos cuando hables con ellos. Yo, por lo general, estamos acostumbrados a decir, es que las personas sordas son mudas. No, las personas sordas, como no escuchan, no tienen sus cuerdas vocales bien, pero muchas veces no han tenido los recursos para ir a terapia. Entonces, ¿qué sucede? No pueden articular. A través de terapia, ellos comienzan a articular y pueden pronunciar fonemas. Entonces, no somos doctores para ya hacer una evaluación y decir, es que este es sordomudo. No. Y es un término que ellos se sienten muy discriminados. Entonces, mejor no lo utilicemos. A través de la Declaración de los Derechos Humanos nos indica que todos son personas sordas o con discapacidad auditiva. Recomendaciones para interactuar con personas sordas. Mantener un contacto visual frente a frente. No dar la espalda ni taparse la boca. Para llamar su atención, dar un suave golpe en un hombro. Hablar siempre de frente, con algunos gestos y señas. Vocalizar bien despacio, pero no hacer falta exagerar y gritar. Utilizar frases sencillas y no palabras sueltas. Si la persona sorda va acompañada de un intérprete de lengua de señas, dirígese siempre a la persona sorda. Respete el turno de la palabra cuando esté interactuando con una persona sorda. Se tiene la costumbre, como sabemos que las personas sordas no escuchan, se tiene la costumbre que si va con otra persona le decimos, dígale a él tal cosa. No, ella es una persona íntegra. Ella tiene derecho de opinar, de tomar sus propias decisiones. Y es muy importante interactuar, darle ese valor a la persona con discapacidad auditiva, que se sienta integrada en nuestra sociedad, porque es una sociedad de todos y para todos, sin dejar a nadie atrás. Ante una persona con discapacidad, no olvide tener paciencia, no la apure, déjela ser independiente, respete su derecho al autorrepresentarse, respete su derecho a tener una vida digna, plena e independiente con equiparación de oportunidad. Inclúyala. Vamos a hablar un poco de la lengua de señas, que es utilizada por las personas con discapacidad auditiva. La lengua de señas posee una estructura gramatical propia y se basa en gestos, expresiones faciales, movimientos corporales que refieren a imágenes de cosas, objetos o conceptos a expresar. No es una lengua universal, la lengua de señas. Cada país tiene su propia lengua de señas e incluso esta varía entre una provincia a otra o entre regiones. Todas las personas sordas no manejan la lengua de señas. Algunas personas sordas desarrollan un código de comunicación con su familia.